actividades comerciales de inversión en Estados Unidos, en América Latina, en Asia y en Europa. Es un avezado analista económico y analista político, y por eso lo he invitado, porque creo que es la única persona que yo conozco que podría explicar por qué, si en términos macroeconómicos el país va bien, la economía está bien, muchos estadounidenses de clase media y con ingresos moderados apenas pueden mantenerse al día. Roy Carrasquillo, buenas tardes. ¿Qué debemos saber? ¿Cómo entender eso? A ver, explícanos, por favor. Mira, yo creo que, fíjate, y parte de lo que está ocurriendo es que estos procesos económicos, desafortunadamente, toman y tienen un tiempo en lo que se ven en el ciudadano común. Vimos hoy, como viste, que salió el reporte, por ejemplo, del Departamento de Comercio con relación al asunto del déficit económico, y vemos cómo pues, el dólar se está comprando más, el déficit ha aumentado, todas estas cosas, pero lo que estamos viendo es que vamos a ver unos impactos económicos en todos estos renglones que van a impactar de diferentes formas a diferentes secciones, y los vamos a ver a diferentes tiempos. Claro, con la misma manera te digo de que, como se le dijo en un momento dado a George Bush, is the economy stupid, es la economía estúpida, es de que si estos efectos no toman un efecto rápido, oye, ese dolor que siente el individuo es lo que va a motivar entonces de forma política cómo se van a manejar y cómo van a funcionar. ¿Qué quieres decir tú? Más o menos te digo, de forma general... Pero espérate, que has usado un eufemismo, Roy, perdóname que sea un poquito rough contigo ahora, pero eso es un eufemismo que a lo mejor mucha gente no entiende. Tú has dicho que si esto no se resuelve, pues va a tener unas consecuencias políticas para el partido en el poder. ¿Es la idea? Correcto. Perfecto, y es como que, mira, y es como te digo, el punto es que cuando los asuntos económicos empiezan a afectar al pueblo, y lo vimos en las elecciones que hubo ahora regionales, donde el punto de discusión era cuán fácil o difícil es vivir para la gente, este concepto de affordability, de que podemos, qué nos cuesta vivir. Vemos de que esto es una cosa que puede mover la aguja en unas elecciones. Y yo te digo, como hemos hablado anteriormente, si este efecto negativo, o por lo menos en el concepto de que las personas no pueden vivir de una forma estable o mejor a lo que estaban antes, pues siempre ha tenido históricamente un efecto en las elecciones, y que lo tendría, en mi opinión, en las elecciones ahora de término medio que vienen ahora. Recordemos que la debacle de Biden y de Kamala Harris, entre otras circunstancias, fue precisamente porque mientras la inflación se disparaba, no sabíamos qué plato de comida íbamos a llevar a la casa esta noche, pues sus campañas estaban hablando del cambio climático, de la inclusión a toda costa, etcétera, etcétera, y al final perdieron, sencillamente. Oye, no, te digo, porque te digo, y lo vimos, y lo vemos regularmente, yo te digo, a través de todas las elecciones, lo hemos visto afectando a los republicanos, lo vimos recientemente, como mencionas, con Kamala y con Biden. Si la economía está mal y el pueblo siente, aunque Nasdaq esté altísimo, estas cosas, la gente no siente que puede ir al supermercado y hacer su compra, y comprar sus medicinas, y pagar su alquiler, oye, entonces pues la economía pues no está bien, porque está afectando a la persona que es el votante, nosotros, el individuo normal que está en la calle. Y el problema es que desafortunadamente, y es un reto que tienen yo creo que todos los políticos, es que la economía es como un portaaviones. Oye, tú lo puedes parar o lo puedes mover, pero toma tiempo en llevarse a cabo y tener efecto ese movimiento. Y aquí lo que tenemos que ver es que cómo las diferentes cosas que se han estado haciendo, por lo menos en esta administración, que yo encuentro que se han corregido algunas y han sido algunas que no están tan acertadas, pero cómo eso impacta en el día a día. Y otra vez, si nosotros no vemos una mejoría, y cuando la gente sienta eso, que va al supermercado y puede hacer su compra, puede comprar sus medicinas, pues eso va a afectar definitivamente la composición del Congreso, va a afectar todo. Estas elecciones, por lo menos a término medio. ¿Te acuerdas aquel asesor de Clinton que decía, es la economía, estúpido, la economía es lo más importante, the most important thing? Exactamente. Oye, Roy, pero fíjate... a lo que me refería, George Bush pierde las elecciones, porque con la cuestión de 2 puntos, es the economy stupid, que es la economía estúpida, y segundo, no voy a subir más los taxes, y los tuvo que subir. Eso... automáticamente eso lo eliminó como presidente, y pues
Oye, Roy, cambió la dinámica. pero eso que tú has dicho, de lo que se dice en términos macroeconómicos o macropolíticos y cómo se vive a ras de calle, hay un dato que yo he traído que lo demuestra fehacientemente. Ahora se dio el indicativo de los nuevos puestos de trabajo que se generaron, que por cierto, se esperaba menos y se generaron más, que me parece formidable. Bueno, Sí. y ahí es lo que voy, por ejemplo, de que Sí. no puedes ver un número solamente aislado. Y yo creo que y aquí hay que ver los diferentes indicadores que estamos viendo, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es la parte del desempleo, donde vemos que, como dices, que han habido un aumento en el número de trabajadores. Muchas veces el número de desempleo no es solamente lo importante, es ver cuántos empleos se crean, porque a veces lo del desempleo puede bajar porque hay gente que decide salir de la fuerza laboral, que fue algo que ocurrió mucho durante el COVID. O sea que eso es importante. Y específicamente cuando vemos números, por ejemplo, como los de hoy que salen de diciembre, de los de el déficit comercial, es que no es solo comercio, es una cuestión macroeconómica que refleja cuánto realmente nosotros gastamos versus lo que producimos. La fuerza del dólar, de cómo el dólar está comprando, activo y moviéndose a nivel mundial, y también, oye, cuánto ahorra el país, porque si el país está ahorrando, automáticamente también cambia. O sea que todos estos números es lo que hay que ver. Pero al final del día podemos ver todos estos números que cargamos, todos los indicadores. Es cómo se siente la gente en la calle. Y es el hablar con la persona en la tienda, cómo se siente. Puedes comprar tus medicinas, puedes hacer cosas. Eso es lo que yo creo que el impacto de forma política. Pero macroeconómicamente entiendo de que, oye, es difícil porque, como te dije, es un portaaviones, no es una lancha. Pero fíjate, aún con la generación de empleo que se ha tenido en el último mes, la última encuesta de Conference Board dice que más del 55% de los estadounidenses dijo que era muy difícil conseguir trabajo en estos momentos. Para que veas la disparidad de lo que dicen los economistas, mirando en términos macro y lo que vivimos en la calle. Oye, Roy, por cierto. Y fíjate esto también, porque otra cosa que yo entiendo es que muchas veces estos números de desempleo lo que contemplan es que tienes un empleo precario, a tiempo completo. Pero, por ejemplo, si tú tenías un empleo en el cual estabas ganándote, oye, X cantidad, y la cosa se pone difícil y tienes que ir y coger un empleo menor o rescindir beneficios, todo este tipo de cosas, oye, va a impactar tu estilo de vida, va a impactar tu capacidad de en qué puedes gastar y qué no. O sea que a veces, como te digo, todos estos números, mi papá siempre decía que en la matemática estos números los maneja a ver cómo benefician, pero es lo que ve a la gente en la calle, y por eso ves quizás la discrepancia de unos números positivos a nivel de desempleo, pero ves entonces quizás que la gente todavía se siente agobiada. Y segundo, porque también ese aumento de empleo no lo vamos a ver hasta quizás un trimestre después que estemos acá. O sea que todas estas cosas son, como te digo, hay que tomarlas con un granito de sal, porque pues todo el mundo las va a manejar a su beneficio y totalmente. Al final del día, cómo tú te sientes en la calle, puedes hacer tu compra y ayudar a tu familia. Oye, Roy, el presidente Trump culpa sistemáticamente al expresidente Biden por los indicadores económicos desfavorables que él pueda tener. ¿Hay fundamentos en su acusación? ¿Realmente lo que estaríamos padeciendo ahora es por culpa de Biden? Bueno, yo te digo, parte de lo que ocurra y como en un primer año de una presidencia puede estar impactado por el hecho de lo que ocurrió previamente. O sea que puede haber parte de los números, de lo que serían los números de este año, yo entiendo que podrían tener un impacto con relación a las políticas económicas que se tuvieron previamente, por el mismo concepto de que la economía es como un portaaviones y el tratar de implementar ciertas acciones para poder moverlas toman tiempo. Con la misma moneda te digo de que esa excusa empieza a convertirse ya en irrelevante, tanto como fue para los demócratas acusando a Trump por 3 años, como lo debe ser para Trump ahora ya empezando en este momento de que, oye, lo que pasó, se están implementando unas cosas y ahora pues hay que tomar ownership, como es move on. Yo creo que ya
este próximo año, yo te diría que si escuchamos eso, ya yo le daría mucho menos peso. Todavía en el 2025, por el impacto que pudo haber tenido quizás en esa primera mitad del año 2025, que pudo haber tenido en la parte económica, podría tener una realidad. Yo te diría que ya en los números que veamos de ahora en adelante, es muy poco lo que pudiera tener ese impacto de una administración previa. Roy Carrasquillo, ¿por qué diablos no baja el costo de la vida en este país? ¿A qué se debe eso? Oye, yo creo que esa es difícil, pero yo creo que te voy a dar mi opinión sobre esto. Yo creo que tenemos unos problemas macroeconómicos a nivel de los Estados Unidos, donde se ha habido unos costos de deuda a nivel nacional que han aumentado diferentes costos en lo que es, por ejemplo, la parte de financiamiento, etcétera, que tienen una repercusión a nivel de todos los renglones de la sociedad. Oye, ¿qué me va a costar construir, tomar prestado? Ese costo del dinero tiene un impacto en esta parte de la inflación. Entiendo de que hubo unos movimientos, y aquí sí hubo impacto de parte de la administración previa, del FED, de no ser quizás tan agresivo en el uso de los intereses para poder minimizar lo que sería la inflación. Yo creo que impacta. Pero una de las cosas más difíciles, yo creo que esto es un impacto particularmente post pandemia, que ha sido el aumento en las diferentes cosas que nosotros consumimos a nivel de Estados Unidos, que ha aumentado a nivel mundial. Y lo vemos, y si latamos, por ejemplo, el reporte que sale hoy, que es el reporte del déficit de comercio, que nosotros dependemos y compramos tantos aspectos, tantos productos, servicios, etcétera, que se están haciendo proveyendo de fuera de los Estados Unidos, que ese aumento automáticamente lo terminamos pagando. Y finalmente te diría pues que sí puede haber también impactado un poco con la parte de las tarifas, y estas tarifas que hacemos, que todo esto combinado, como te digo, no hay un elemento, no hay una bala de plata, claro. Pero todas estas cosas juntas ayudan a crear ese aumento en el costo de vida. Y eso es lo que, pues, en mi opinión, como te digo, no tengo la contestación, pero ese es mi análisis de cómo vemos, por qué vemos todavía este aumento, y va a requerir, yo creo que, diferentes cosas. Va a requerir, por ejemplo, que muchos de estos productos que estamos produciendo los podamos producir quizás dentro de Estados Unidos y depender un poco menos de las cosas. Y eso tiene una parte a corto y a mediano plazo. A corto plazo es que hay cosas que no podemos sustituir de inmediato y que puede ser que tengan un costo mayor al final del día produciéndose aquí. Por lo tanto, no van a resolver mucho, aunque van a causar empleo y van a mover la economía. Pero esto es, como te digo, es muy difícil, y yo creo que necesitamos una política pública a nivel federal, estatal, consciente y coordinada, o lo que vamos a estar haciendo es como el trompito que sigue corriendo loco por ahí, o como una gallina sin cabeza. Y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Roy, déjame poner 2 minuticos de publicidad. 2 minutos de publicidad para hacerte la última pregunta, y además para compartir contigo y con los oyentes la lista de las empresas que aumentarán los precios debido a los aranceles del presidente Trump. Hay empresas como Walmart que dice que ya no pueden encajar los aranceles, que muchas de las grandes compañías dicen ellos se han echado encima los aranceles para no gravar los precios al consumidor, pero dice que ya no pueden. Y estoy hablando de grandes corporaciones como Adidas, como Subaru, como Ford Motor Company, etcétera, etcétera. 2 minuticos de publicidad y Roy Carrasquillo, el hombre que sabe de economía en este programa, va a responder a lo que dicen los adversarios del presidente Trump. Trump no le interesa que el dólar se devalúe, bueno, en fin, y que la economía de Trump va en picada. Pero antes, Roy, fíjate, tengo aquí la lista por arribita, rápido, de las compañías que van a aumentar los precios por los aranceles. Empiezo. Walmart venderá más caro, sobre todo los productos fabricados en China, por supuesto. Mattel, el gigante de juguetes, el fabricante gigante de juguetes, dijo que va a aumentar los precios también por las tarifas. Y por cierto, el presidente Trump le dijo, pondría un arancel del 100% a sus juguetes y no vendería ni un solo juguete en Estados Unidos, que es un mercado más grande, si siguen hablando de que los aranceles los están afectando. El minorista de productos electrónicos Best Buy, Shein y Temu, los minoristas chinos, aumentan sus precios a partir del 25 de abril. Ford Motor Company
aumenta sus precios hasta 1.5% en la segunda mitad de este año. Ya los aumentó debido a los aranceles. Lo aumentó en 2025. Y también lo va a hacer muy pronto, a partir de abril, el fabricante japonés Subaru. En igual situación, por los aranceles, Procter & Gamble, que es la compañía que produce prácticamente todo lo que usamos en el hogar, Black & Decker y Adidas también van a aumentar sus precios. O sea que éramos los que éramos y parió la abuela. Ahora, Roy, sí, así dice mi familia, que la cosa cuando el mal es de, no valen las guayabas verdes. Por interno te lo digo porque es una palabra fea, altisonante. Por cierto, eso que dicen los adversarios de Trump y algunos analistas ultraliberales de que a Trump no le interesa el destino y lo que pase con el dólar, con el valor del dólar, que no le interesa nada más que lo que él quiere hacer y que su economía va en franca picada. ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso? ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto es falso? Mira, yo creo que ese tipo de aseveraciones, cuando estás hablando, oye, diciendo de que no importa, me parecen más realmente cuestiones políticas de tratar de tomar ventaja de una situación que realmente algo que tenga algún tipo de sustancia, el tipo de cosas de, como decíamos, de conversión para las gradas. En cuanto a la importancia, eso sí, lo que sí hay que ver es el impacto que hay real en la economía, y yo creo que, pues mira, hemos visto y hay evidencia de debilitamiento del dólar. Yo encuentro que cuando si lo miramos en forma amplia, ahora mismo contra una canasta, otra de las otras monedas que existen en este tipo, pues mira, entiendo de que hay una devaluación, pero ¿por qué se está devaluando nuestro dólar, Roy? Explícanos qué le está pasando al dólar, qué le está pasando. Y ahí es que voy. Lo que pasa es que el dólar, como te digo, y para que nuestra audiencia escuche, el dólar no es una moneda que la puedes devaluar por decreto o que ocurre una depreciación, es un proceso. Entonces, se está debilitando, yo creo que en forma macro, por las diferencias de tasas y las expectativas que ocurren de la Reserva Federal, que vamos a lo que habíamos hablado, cómo podría todavía impactar la forma en que se estaba manejando en la política pública de la moneda bajo la administración previa, o sea que eso tiene un impacto. Lo que es la incertidumbre de política económica y los riesgos. Vemos cosas como Irán, todo este tipo de cosas que están ocurriendo, la posibilidad del miedo de que los Estados Unidos se puedan involucrar en algún conflicto bélico. Este tipo de cosas tienen un impacto en esto. Y entonces también lo que sería, vamos a llamarlo quizás los déficits gemelos, que es el déficit fiscal y el déficit externo. Y esto es un enfoque, te diría, de un punto de vista quizás un poquito más estructural, porque al final del día estos déficits cuentan en una cuenta externa negativa que puede crear presión a mediano plazo, porque entonces nosotros como país tenemos entonces unos flujos de capital para financiarnos que vienen de otras fuentes e impactan al final del día al dólar. No es que lo destruya, pero contribuye a esa debilitación, pero eso es malo. Esos déficits económicos. Y esa parte, pues te digo, es un problema grave y es un problema que arrastramos, yo creo que por décadas, que empieza realmente en los años 70, 80 y que es muy peligroso porque es lo que a largo plazo arrastra nuestra economía. Sí, el Washington Post decía que ese era un pecado de gobiernos desde hacía 40, 50 años, que es un pecado de los liberales y de los conservadores, que ahí todo el mundo metió la pata con el dólar, sí. Ahí te digo, esto lo podemos ver desde los tiempos de Jimmy Carter, ¿no? Los Reagan, todo. Realmente es un impacto de que no hay un culpable. La culpa, como te digo, la culpa eso no es solitaria. En este caso, la culpa es de los diferentes grupos y cómo lo siguen manteniendo. Lo que pasa es que ese impacto, particularmente cuando vemos esto, empieza como una bola de nieve a seguir creciendo y creciendo. Y ahí es que yo creo que vemos que esto lo hace difícil resolverlo específicamente a corto plazo. Pero viendo esto, Camilo, mira, que cuando miras un dólar, la debilidad del dólar, tienes que ver, oye, ¿qué consecuencias realmente son las que tiene? Mira, yo creo que del punto de vista negativo es que nuestras importaciones van a ser más caras. Okay. Oye, y cuando tenemos aranceles, esos aranceles van a hacer los productos todavía más altos. Entonces tiende, y es lo que vemos por lo menos a corto plazo, vamos definitivamente a ver un aumento en el costo de los bienes, impactándonos a nivel local. Entonces, el presidente Trump tiene un problema donde tiene una política de aranceles allá afuera,
combinada con una debilitación del dólar que está aumentando el costo de vida a los americanos. Y eso es el impacto, como te digo, con una doble presión que tiene ahí. Claro, a la misma vez, oye, para ver el otro lado de la moneda, es que las exportaciones entonces que nosotros hagamos de Estados Unidos a otros países con un dólar más débil son más competitivas. Entonces puede ayudar, hay de parte y parte, claro. Me parece que es más a mediano plazo, ayudar a aumentar los tipos de venta. Oye, pero ¿resolvería el problema en cuestión de 1 o 2 meses? No, yo creo que ahí estamos en una situación. Y te comento lo de las tiendas, que yo creo que es algo que se veía venir, de que no pueden mantener esto. Parte tampoco era de que muchas de estas tiendas altruísticamente estaban haciendo esto, pero muchas de estas compras y estas cosas que habían hecho, muchos de estas compañías de ventas se habían adquirido previamente, previo a que se les impactara esto. Entonces, de la misma manera de que los precios de ellos, pues todavía los podían mantener porque había productos que se habían importado ya, que no eran impactados necesariamente por el arancel, ahora ya definitivamente se hace imposible porque pues ellos no iban a asumir ese gasto. Pero ese es un detalle que tenemos que conocer y que no nos habían contado, es verdad. Es verdad. Sí, porque realmente, recuerda, como te digo, uno piensa, oye, qué bueno es Walmart, qué buena es la tienda, pero mira, ellos están llevando un negocio for profit, para ganancias. Claro, claro. Y aunque tienen el interés, oye, de mantener sus clientes y no sentirse que lo están explotando, la realidad es que en el momento que los impacte la línea de ellos, les van a hacer, que es lo que están haciendo ellos. Oye. Pero otra vez, este impacto lo vemos que nos toma tiempo y como viste, yo creo que nos tomó meses de que subieran los precios, pero es algo que desafortunadamente siempre iba a ocurrir y me imagino que el presidente estaba contando que iba a poder quizás resolver esto antes de que ese impacto tuviera efecto. Roy Carrasquillo, la pregunta más importante de esta entrevista, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 51. 51. Entonces tú tienes que acordarte de este disco que voy a poner. No me digas que no lo recuerdas. Tú me dices, aunque bueno, yo trataba de decir que soy de Menudo para acá, pero entonces el problema es de que ya no se me nota. Don't apriete. Yo no sé cómo se dice en inglés, no apriete, pero por favor, hello, come on. A ver, si te acuerdas de esto, era un grupo Claro. que arrasó en los años 60. Yo creo que no te acuerdas. Los Mitos, me conformo. A ver si te suena esto. Claro. A ver, no sé. ¿Te suena? Oye, eso ahí digo, me suena, pero uno de mi kriptonita es decirte el nombre de las canciones, es el problema. No, pero si te suena lejos, claro es que si te suena lejos es que eres mucho más joven que yo. Qué viejo estoy yo, por Dios. Qué viejo estoy, por Dios. Y me sigue gustando esta música. Bueno, ahí lo dejamos, que es mejor estar viejo que muerto. Bueno, no, de verdad que sí, pero recuerda, te voy a terminar con algo. La edad es una cuestión mental. Y de acuerdo a lo que yo digo, uno no se pone viejo hasta que pasa los 90. O sea que mientras tanto estamos jóvenes.